Y abordamos ahora, Dani, otro tema que es fundamental, que lo comentábamos antes, ¿no? En el abordaje de la gestión de los datos, que es esa soberanía digital y cómo conseguir que se aplique también en un entorno cloud. Y lo vamos a ver con Alfonso, que nos va a dar datos además muy interesantes, y es que a ver si alguien se imagina qué porcentaje de datos se almacenan en servidores fuera de Europa. Lo vamos a ver. Pues me imagino que uno muy alto, pero es que este es uno de los grandes dolores de cabeza de las organizaciones. Ya saben que los datos son tan importantes casi como su personal. Lo que pasa es que ya muchos de ellos no tienen visibilidad de dónde están ni el dato, ni cuál es el dato crítico, ni dónde lo están almacenando, ni si lo tienen bien securizado, si lo tienen bien gestionado. Y entonces, por suerte, hay fabricantes como tales que ayudan sobre todo a gestionar, a gobernar todos estos datos y tenerlos seguros, porque nos podemos pensar que en la nube están siempre seguros, pero puede que no tanto. Así que ahora Alfonso Martínez nos va a explicar un poco todo esto. Con Alfonso Martínez, que es Country Manager Spain o Portugal de Thales, y nos va a abordar precisamente esta soberanía digital en la nube, que se centra en esta computación que está en un entorno dentro de una sola nación, todo con el objetivo, como decía Dani, ¿no?, de responder a esa necesidad de controlar los datos y de darles seguridad, sobre todo. Pues un fuerte aplauso para Alfonso, por favor. Gracias. Que comience ahí con energía. Buenos días a todos. Yo sí que me voy a apoyar en una presentación, prometo no aburriros, o lo voy a intentar, ¿vale? Estamos en ello. Bueno, antes de nada, como decían, soy Alfonso Martínez y trabajo en Thales. Thales, muchos os sonará, en Thales hacemos muchas cosas. En Thales fabricamos satélites, de esto es para saber el tiempo, fabricamos trenes de alta velocidad, fabricamos temas de biometría. Thales es una empresa muy grande que hace muchas cosas, pero de la división que me encargo yo para España y Portugal es de una división muy centralizada, muy de nicho, vamos a decir que es de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos el Thales Data Security. Entonces, bueno, son muchos años hablando alrededor de la seguridad de los datos y la soberanía, este tema, ¿no?, tan bueno, que está empezando a sonar, que nosotros llevamos ya varios años hablando de esto, porque siempre desde ciberseguridad nos toca muchas veces la labor de evangelizar, ¿no?, a los clientes, a nuestros partners, en fin, un poco las tendencias del mercado, que es la soberanía digital. Se refiere a la capacidad de tener control sobre tu propio destino digital, los datos, el hardware y el software en los que confías y creas. Parece bastante obvio, ¿no?, que si vosotros sois los dueños de los datos, que tengáis el control sobre ellos. Pero claro, en cuanto estamos hablando de entornos nube, ¿podéis afirmar que solo vosotros tenéis el control de esos datos? Estoy hablando de los principales proveedores de nube, ¿no?, del mundo. Bueno, mencionaba antes Mónica, el 92% de todos los datos del mundo occidental se almacenan en servidores en Estados Unidos, en compañías basadas en Estados Unidos. ¡Wow! Éramos conscientes, ¿no? Si utilizamos los principales proveedores de nube, sabemos que son compañías norteamericanas, pero el 92%. Y el tema no es una cosa pasajera, ¿no? Antes igual mencionaba Mónica que cada vez hay más inversión en nube, ¿no? Esto es una tendencia que es imparable. 1,3 billones en un par de años. ¿Qué pasa? Que, claro, tenemos que empezar a tener la certeza de que nuestra información, esa que tenemos ahí haciendo computación en la nube que sea, que solo nosotros tengamos la soberanía de esos datos. Con lo cual, bueno, ya conocéis regulaciones como la GDPR, en Europa se habla ya de Gaia X y de DORA, que ahora comentaré un poco por encima. Pero claro, creo que habéis entendido un poco dónde empieza a estar el problema y por qué se genera este tópico, ¿no?, de la soberanía digital. GDPR, lo sabéis todos, GDPR dice que los datos de ciudadanos europeos o de residentes en Europa tienen que estar bajo custodia de esos ciudadanos, ¿no? Hay que protegerlos y garantizar la seguridad. Sin embargo, vaya, en Estados Unidos tenemos la ley Cloud que dice que el gobierno de Estados Unidos puede pedir información de personas en empresas que tengan su base en Estados Unidos. Creo que todos conocéis los principales proveedores de nube donde tienen su sede, ¿no?, en Estados Unidos. Ostras. Además, otra regulación, la FISA 702, dice que incluso pueden citar datos de ciudadanos no estadounidenses. Pero igual, si están en una nube con base legal en Estados Unidos, vaya, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema de qué regulación aplica. Si al final del día Estados Unidos puede decir,
señores de la nube X, quiero ver la información de esta base de datos. Si vuestra base de datos está ahí en esa nube, pues ya no estáis cumpliendo con el GDPR. Bueno, en fin, este choque, vamos a decir, de normativas, es el que genera este tema de la soberanía digital, ¿vale? Como digo, todos los gobiernos de la mayoría de países ya están trabajando en cómo resolver este tema. Puedo hablaros, por ejemplo, en Europa hablábamos de Gaia X, que es este consorcio público-privado de empresas que están fomentando el cómo abordar la soberanía digital para que al final del día las empresas públicas o privadas puedan subir la información a la nube, pero garantizando que los propietarios sean ellos y no sea ese proveedor de nube. Con Dora igual está más enfocado a servicios financieros, pero lo mismo lo que plantea es que tengan la, vamos a decir, independencia de poder mover sus cargas de trabajo de una nube a otra sin perder ningún tipo de velocidad o de cómputo. Por ejemplo, os puedo hablar de Francia y de Italia porque Thales ha estado muy relacionado con estas iniciativas. En Francia se ha hecho la nube de la confidencialidad, que luego hablaré de ello más adelante, en la que solo empresas francesas con base en Francia garantizan cumplir los estándares franceses para subir información a la nube. Y en Italia lo mismo, ya se ha creado este hub de nube en el que se garantiza que esas empresas son ellos los que tienen el control, vamos a decir, de esos datos. Ahora os explicaré cómo podemos o cómo hemos hecho que eso sea posible. Lo que os he contado igual da un poco de miedo, ¿no? Y saldrán un montón de preguntas de ¿y entonces esto lo puedo hacer ahora con la nube que tengo? ¿O necesito un partner local aquí en España que me haga esto? ¿O le quito el acceso a la VPN al tío que tengo trabajando en no sé dónde? Salen muchas dudas y es un reto tecnológico el decir, yo no puedo dejar de utilizar la nube porque me conviene, lo comentaba antes el compañero, puedes utilizar además distintas nubes para distintos servicios. Es un hecho que la nube está aquí y es lo más operativo. Además, todo este tipo de gestión tecnológica en la nube siempre es más fácil decirlo que luego hay que hacerlo, ¿no? Pues bien, desde Thales yo os presento a la que pensamos que es la solución, que es un viejo conocido, que es el cifrado, ¿vale? Siempre hemos pensado que la primera línea de defensa del dato tiene que ser el propio dato. ¿Y eso cómo se hace? Cifrándose, ¿vale? Llevamos nosotros, yo casi 20 años, hablando de criptografía, hablando de cifrado en entornos on-premise, ¿vale? Cuando teníamos todos en nuestro data center, en la planta -2, oye, piensa que si fallan las barreras perimetrales, los IPS, IDS, firewalls, etcétera, y alguien se lleva tu base de datos, ¿la tenías en claro o la tenías cifrada? Ya, tu vida no es igual. Si la tenías cifrada, vale, ahí te han entrado, pero bueno, pero si la tenías en claro, ahí el problema es mayor. Pues la nube cambia las reglas del juego, pero la nube lo que no cambia son las buenas prácticas. Por lo tanto, nuestra propuesta es, oye, cifremos esa información, de modo que, ostras, estoy en la nube, tengo mi información cifrada y yo controlo las claves criptográficas. De manera que, si mañana un gobierno extranjero dice, quiero ver el contenido de esa base de datos, vosotros, las empresas, las corporaciones, las agencias públicas, como propietarios de esas claves criptográficas, podrán decidir, ¿te dejo ver el contenido o no? Entonces, aquí en Thales, lo que hemos pensado son 3 pilares, vamos a decir, en los que pensamos que la soberanía digital pues tiene más recorrido y tiene más facilidades para vosotros. Lo primero, la soberanía del software. Y aquí hablamos de resiliencia, de rendimiento y un tema muy importante que es la gestión de las nubes, varias nubes o nubes híbridas con on-premise o todo a la vez, ¿vale? Es obvio que esa soberanía del software la tiene que tener la empresa para decidir lo que decíamos antes, poder correr distintas aplicaciones, un ERP, aquí pongo bases de datos, aquí pongo, en fin, que tengas las posibilidades de aprovechar lo mejor de cada nube, pero con la seguridad que hablábamos antes. Soberanía de los datos, que para mí es la pieza fundamental, lo que hemos dicho, data privacy, protegernos frente a citaciones de un gobierno extranjero que diga quiero ver el contenido de tal. ¿Cómo se hace? Lo que hemos dicho, el cifrado. Pero hay que controlar el cifrado y no al revés, que el cifrado te controle a ti. Porque además, cuando hablamos de criptografía, si sabéis que si se mete la pata, si cifráis una cosa y esa clave no se gestiona bien y se pierde, no hay una puerta trasera que digas, no, pero tengo aquí... No. Si has perdido la clave, te has cargado esto. Y luego la soberanía operacional. Aquí, una vez más, se trata de
utilizar las ventajas de la nube, pero implementando, pues eso, sistemas de autenticación para saber que quién accede es quien dice ser o qué aplicación puede acceder. Con eso evitamos además ataques de ransomware, por ejemplo, o incluso ataques de un ingeniero de ese proveedor de nube. Si tú tienes implementada, vamos a decir, una lista blanca con personas o procesos o aplicaciones con la capacidad de solamente esos procesos acceder a la clave criptográfica, un proceso malicioso como sería un ransomware que no está en esa lista blanca no podría acceder. Entonces os doy unos ejemplos. Empiezo por el de los datos, que es el que digo que para mí es el fundamental. Lo hemos dicho, vamos a irnos a la nube y esto es una cosa que la soberanía ya obliga a tener tus datos en territorio nacional. Perfecto, los principales proveedores de nube ya han abierto en España centros de datos. Todos los que conocéis ya tienen en España centros de datos, con lo cual el primer requisito lo estamos cumpliendo. Vuestros datos están en territorio nacional. Bien, pero volvemos a lo de antes, están en territorio nacional, pero si el gobierno de Estados Unidos dice que tal al final, esa empresa tiene sede en Estados Unidos, podríamos verlos. ¿Cuál es la propuesta? Cifremos esos datos quedan cifrados y ojo, lo interesante, las claves de cifrado deben ser mantenidas y controladas por el cliente en ese país. Entonces, ostras, esto ya tiene sentido, ¿no? Tengo mi información en la nube X, la que sea, pero las claves criptográficas, las tengo yo en mi casa o las tengo en otro servicio de nube, pero aquí el tema está en no dejar el tesoro y la llave juntos, ¿vale? Mañana, lo que os decía, un gobierno extranjero decide, oye, quiero ver el contenido de tal. Vosotros, como propietarios de vuestras claves criptográficas, decidís aceptarlo o no. Que, por cierto, esto es lo que recomienda el Consejo Europeo de Protección de Datos. Soberanía operacional, lo que hablábamos, oye, vamos a implementar, primero, podemos ayudar a dónde tengo información sensible, porque no todos los datos que tengo en la nube son sensibles, ¿no? Y aparte dependerá del tipo de empresa, para unos será sensible, pues necesito almacenar tarjetas de crédito, otros tendrán DNIs, otros tendrán números de seguridad social. Entonces, bueno, vamos a descubrir y clasificar toda esa información y luego pondremos esos niveles que decía de poder dar permisos a determinadas aplicaciones o un proceso de SQL o no lo sé, ¿vale? Para que, insisto, ni el propio ingeniero que está operando en esa nube, en ese proveedor de nube, tenga acceso a la información, ¿vale? Y luego la soberanía del software. Lo comentaba antes, utilicemos diferentes servicios de nube, por supuesto. Entonces tenemos, imaginaos uno, que es el ERP, tenemos otro que es para bases de datos, otro que es de computación, otro que es... Al final tenemos 7 servicios de nube diferentes. Ostras, ¿eso qué os obliga? Os obliga a tener a 7 humanos certificados en esas tecnologías para poder administrarlas. O lo que suele pasar, que hay un único responsable que se tiene que aprender esas 7 tecnologías, porque lo que decía antes, gestionar las claves puede ser un dolor de cabeza si no se hace bien. Imaginaos, el tema está en que no podéis tener cifrada para siempre una información con la misma clave. Cada 6 meses, cada 12, cada 18, cuando queráis, hay que implementar un proceso de lo que llamamos nosotros rotado de claves, por seguridad. Básicamente eso es, descifro el contenido, genero una clave nueva, lo recifro y la clave antigua la almaceno. Vale. Si solo tienes un servicio con un cifrado, pues hombre, es amable conectarte, hacer el proceso de rotado y ya está. Pero si somos una empresa mediana grande en el que tengo varias instancias con distintos servicios en distintas nubes, ostras, ahí meter la pata es muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que utilicemos todos estos servicios en nube, pero que todas esas claves criptográficas que vas a tener en esos servicios estén consolidadas en un único sitio y gestionadas con una única consola. Al final este es el goal, que toda la, vamos a decir, capacidad criptográfica de tu empresa la tengas consolidada en un único sitio, ¿vale? Entonces, como digo, nosotros la propuesta es, primero, ayudaros a descubrir dónde tenéis información sensible y de qué tipo. Serán DNIs, seguridad social, tarjetas de crédito, serán números de afiliados, no lo sé, cualquier tipo de información. Vamos a ver en qué servicios la tienes y entonces ya podremos aplicar el siguiente paso, que sería el cifrado o incluso el enmascaramiento de datos, ¿vale? Que eso también ayuda, entornos SAP, entornos lo que sea. En vez de cifrar la información, la podemos anonimizar. Ah, muy bien. Eso si alguien se lo lleva, parece, por ejemplo, un número de tarjeta de crédito, pero no lo es. Es otra cosa, que parece un número de tarjeta de crédito. Me salto este. Por supuesto, Access Management, es decir, que la persona que accede es quien dice ser, que el proceso que va a usar la clave es quien dice ser,
que basado en unos roles, en un contexto, en qué día, qué hora, desde dónde accedo, pues me permita ese acceso a la información. Y lo más importante, lo que vuelvo a decir al principio, la gestión de las claves. La gestión de las claves. Esto es lo más importante. Vosotros, cuando os vais de casa un fin de semana, entiendo que todos cerráis la llave con la puerta, ¿no? La de las 3 vueltas o las 4, y con la llave, ¿qué hacéis? ¿La dejáis debajo del felpudo o os la lleváis con vosotros? Pues esto es lo mismo, sentido común. Los proveedores de nube ofrecen cifrados nativos. Aprovechémoslo. Nosotros podemos cifrar también, dependerá de si es un IaaS, un PaaS o un SaaS, podremos instalar allí algo y cifrarlo. Pero ya los principales proveedores ofrecen cifrados nativos. Aprovechémoslo, pero tengamos la gestión de las claves en un único lugar para que vuestra vida sea más fácil. Aquí lo veis, entonces un poco la propuesta es llevémonos a la nube nuestra gestión de identidades, llevémonos a la nube nuestro propio cifrado y lo más importante, llevémonos a la nube nuestro propio KMS, nuestro Key Management System o Server, como queráis. ¿Vale? Ahí conocéis los principales logos de proveedores de nube y esto, pues, ¿cómo es posible? Porque hasta hace un año los principales proveedores de nube que ofrecían estos cifrados nativos estaba muy bien porque por fin se daban cuenta de que había que tener la información cifrada, pero claro, las claves debían residir en las nubes por temas puramente técnicos para poder descifrar el contenido, etc. Pero ahora bien, desde hace ya un tiempo los proveedores de nube se han dado cuenta, hemos trabajado con ellos, de una cosa muy importante que es la gestión externa de las claves, ¿vale? Entonces, ahora es cuando realmente vosotros podéis utilizar el servicio de nube y una cosa muy importante, aquí tenemos nuestro KMS de Thales, este gestor de claves, y antes, con el cifrado nativo de la nube, el propio proveedor de nube te generaba su clave criptográfica, te cifraba la información, pero la clave seguía ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Primero, la clave criptográfica la genero yo. No me la genera el proveedor de nube. Yo la genero y yo se la doy para que cifre lo que tenga que cifrar. Eso es lo primero. Pero es que luego la clave está en mi poder y puedo generar claves, hacer backups, monitorizar, darle permisos, podemos hacer despliegues, podemos rotarla, que esto es lo que a la gente se le abre la luz, podemos ponerlas a caducar. Eso es una de las cosas que durante todos los últimos años, cuando tú subías información a la nube y decías, vale, pues ya me he cansado, me voy a otro proveedor o vuelvo a mi casa, ¿cómo te garantizaba ese proveedor de nube que tu información ha sido eliminada? No puede, porque eso está redundado múltiples veces en múltiples máquinas virtuales, lo que sea. Si tú la información que tienes en la nube la tienes cifrada y tú destruyes la clave, sabes que esa información, aunque alguien se haga con ella, se va a llevar confeti. Eso no vale para absolutamente nada, ¿vale? Podemos destruir claves, lo que decía, y esto es lo interesante. En el servicio vamos a decir, en el proceso de soberanía digital, vosotros podéis ser los propietarios de vuestras claves criptográficas, estáis en unas nubes, pero las claves las tenéis vosotros en vuestra casa, las gestionáis vosotros, o incluso podéis utilizar los servicios de un tercero de confianza. Y esto es que externalicéis esta gestión de claves a un partner local. Entonces vosotros tendríais las ventajas de todas las nubes, pero esta gestión de seguridad de las claves y tal, se la dais a un tercero. Con lo cual, bueno, estamos solventando los problemas que nos da este tema de la soberanía y del choque entre normativas norteamericanas y normativas europeas. Y yo con esto termino. Es el ejemplo de lo que os comentaba al principio que hemos hecho en Francia. En Francia, la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información ha sacado ya un documento y dice que las empresas públicas o privadas que quieran irse a la nube tienen que hacerlo con un proveedor francés, en territorio francés, etc. Entonces, trabajamos con Google. Google igual ha abierto CPDs en Francia, con lo cual ahí ya garantiza que los datos están en territorio francés. Y con la tecnología de Thales que os he explicado, de cifrado, de gestión de claves externas y tal, pues ya las empresas en Francia pueden utilizar este servicio de Google con las ventajas que ofrece tener un proveedor de nube y con la seguridad de que nadie mañana, sin tu consentimiento, va a ser capaz de ver la información en claro. Es parecido a lo que hemos hecho en Italia y en Alemania también lo tenemos implementado. Y hasta aquí lo que quería contaros. Llevamos toda la vida, somos fabricantes de los módulos de seguridad hardware, los HSMs estos, con lo cual, bueno, tenemos mucha experiencia en criptografía, tanto simétrica, asimétrica, protegemos más del 80% de las transacciones bancarias que se mueven al día en todo el mundo
Y nada, espero que haya sido interesante y si tenéis cualquier duda, encantado de comentarlo con un café, ¿vale? Fantástico, Alfonso. Pues como decías, ¿no? Que desde seguridad siempre os toca evangelizar sobre todos estos temas, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿no? Para darlo a conocer, porque yo creo que no todas las empresas están tan al tanto de esto, ¿no? Como decías, hay mucho choque también de normativas entre la europea, las de Estados Unidos, que son las que más nos afectan, ¿no? Por ese gran porcentaje de datos que están allí. Y la seguridad, la ciberseguridad se basa siempre en la confianza. Correcto. Es algo clave. Y esto es también confianza, ¿no? Generar confianza en esos datos con el cifrado de la información, protegiéndolo desde la base. Y esto que estabas mencionando, lo último, sobre la gestión de las claves de los principales proveedores de nube, que antes no era posible, ¿qué es lo que ha cambiado? Que nos decías hace un año, ¿no? Que había cambiado. Eso es, sí, desde hace ya un año, un poquito más, los proveedores de nube sabían que este problema estaba viniendo, que ellos encantados de dar el servicio de criptografía, pero si al final ellos son los propietarios de la clave, pues tenemos lo que decíamos, el tesoro y la llave juntos. Claro. Desde hace ya, como te digo, más de un año, ya se han dado cuenta de que tienen que habilitar lo que se llama ahora el External Key Management, ¿no? Es decir, permito que un tercero pueda gestionar, almacenar, custodiar las claves criptográficas. Entonces, trabajando con los principales proveedores, ya está habilitado eso, con lo cual, bueno, volvemos a la soberanía del operacional, la soberanía del software, que podamos utilizar todo esto y que solamente la empresa, pública o privada, sea la propietaria de esas claves. Con lo cual, si mañana pasa algo, algún gobierno dice algo, un atacante, un lo que sea, yo tengo mis claves y sin estas claves lo que se llevan es confeti. ¿Vale? Tenemos el control, que es fundamental en este caso, ¿no? Sobre todo cuando mencionabas datos sensibles, que al final todas las empresas manejan datos sensibles, para unos serán unos datos u otros, ya sea o los más críticos empleados también, ¿no? O de terceros, es que todos tenemos información sensible. Antes lo decíamos, nosotros ya no distinguimos entre empresas grandes o pequeñas, sino empresas con datos sensibles o no. Claro. Que levante la mano el que no tenga datos sensibles. Exacto, sí, sí, sí. ¿Sabes? Es un poco Estamos hablando de que las pymes, ¿no? Que además en España es el gran tejido empresarial, todas o muchas manejan este tipo de datos. Y nos estabas enseñando algunos logos de esos principales proveedores de nube que todos conocemos, internacionales, pero ¿qué nos puedes decir de los locales? ¿También pueden ofrecer esta soberanía digital? Por supuesto, de hecho estamos trabajando con los principales proveedores de servicios de nube aquí en España. Porque es lo mismo, de hecho ellos lo tienen un poco más fácil, porque si es que sus centros de datos están en territorio nacional, entonces es relativamente sencillo decir, para empezar cumplo con que el dato no sale del territorio nacional. Bien, por ahí la soberanía va bien. Y lo segundo, una vez más, le pueden ofrecer al cliente que sean ellos los que custodien sus claves y manejen el cifrado. Así que sí, por supuesto, estamos trabajando también con los si la sede está en España o en Europa, los servidores están aquí, los datos están aquí, tienes aún más control, ¿no? De todo este proceso. Pues Alfonso, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, aprovechamos ahora, y si no, también en el café que tenemos dentro de un momentito, podéis abordarle y aprovechar para lanzarle todas las preguntas, que seguro que sobre este tema te lanzan muchas, ¿eh? Yo quería, y si no, las tendréis. Sí, instar a los que estéis aquí que si tenéis cualquier problema que tiene que ver con cifrado o con regulaciones, Alfonso es vuestro hombre. Porque sí, y tal les diría que es vuestra empresa. Esta organización, la SN3S, es un organismo público francés. Es un organismo público francés que tiene 3 inversores, que es el gobierno francés, es Thales y es Google. Sí, pero no, o sea, el INCIBE no sería similar. No, es una empresa. Porque en Francia sí que la ciberseguridad, o sea, hay mucha iniciativa pública, más que en España, dedicada a la ciberseguridad y a todo el control de dónde están los datos, ¿no? Esta es la primera empresa que se ha creado en Francia siguiendo el marco legal que ha implementado Francia para el uso de la soberanía digital. Entonces, ahora mismo solo esta empresa, el SENS, con el al revés, pueden garantizar que las empresas utilicen la nube de Google para lo que quieran, con la garantía de que las claves jamás van a salir de ahí siendo Google. Sí. ¿Vale? Eso es. Bueno, yo te haría más preguntas con respecto a las regulaciones, pero como yo soy un lego por completo, te doy muchas las gracias, Alfonso. Y que sepáis que no solo estamos grabando las ponencias, sino que nos van a dejar las presentaciones a vuestra disposición por si queréis ver algún detalle. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno.